Amigos nuestros, muy buenas noches. Una vez más, el programa de Conciencia Planetaria nos permite llegar directamente hasta sus hogares. Esta noche, la Academia de Ciencias y Artes de la Anáhuac tiene el privilegio de presentar a ustedes a un escritor historiador, Ángel Raúl López. Ángel, bienvenido esta noche a nuestro programa. Te doy las gracias por asistir. Sabemos que Ángel es un personaje que ha estado trabajando en los últimos 10 años en nuestro país a través de los trabajos que ha realizado en diversas instituciones. Ángel, ¿a qué instituciones perteneces culturalmente? Estoy en el taller de la muerte, de estudios sobre la muerte, de la Dirección de Estudios Antropológicos del INA. Del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero sabemos que perteneces también a otra institución académica de renombre nacional e internacional, la Academia de Medicina Tradicional. ¿Cómo es que llegas a esta institución, Ángel? Pues llego a través del doctor Oscar Gutterer hace 25 años aproximadamente. Ángel, ¿en qué elementos has participado a nivel de presentar tus ponencias como investigador historiador? Pues en diferentes congresos, como es el Internacional de Americanistas, en los congresos de medicina tradicional y folclórica, y en algunos otros. ¿Cuál ha sido el congreso americanista más relevante en el que has participado? Pues en los dos, en el de aquí de México en el 74 y en el de París, Francia, en 1977. ¿Qué trabajo presentaste en Francia, Ángel? En Francia presenté una síntesis de lo que es mi segundo libro, que es El peregrinar de los aztecas. Ya comentaremos de él. ¿Cuál fue tu primer documento de trabajo de investigación que realizaste, Ángel? Sobre Quetzalcóatl. Mi ponencia se llamó Seacatl-Topiltzin, fue en el Congreso Internacional de Americanistas aquí en México. ¿Cómo es que te inicias como investigador y historiador para llevar a cabo estas informaciones de lo que ha sido el México antiguo, Ángel? Pues a raíz del Congreso que se hace la convocatoria, fue como me inicié como investigador cuando presenté mi primer ponencia. Después ya de algunos años, de 5 o 6 años de estudios, empecé a investigar y me lancé al Congreso de Americanistas. Pero antes estuviste en alguna otra institución, parece que estuviste como alumno en la Escuela de Antropología de la Academia de Ciencias y Artes de la Anáhuac. Soy fundador precisamente de la Academia de Ciencias y Artes de Anáhuac. ¿Cuántos años estuviste ahí, Ángel? Aproximadamente 8 años. Pues prácticamente hiciste una carrera como historiador, etnohistoriador, por lo que hemos visto a través de tus documentos. Ángel, ¿cuál es tu primer libro que escribes? El primer libro es el número 13 en la vida de los aztecas. ¿Qué es lo que tú hablas sobre estos personajes, los aztecas, al referirte al número 13? Al referirme al número en sí, pues fue cuando me di cuenta que la historia prehispánica se suscitaba cada 13 años. Fue lo que me llevó a hacer el libro, porque ya tenía material y me había dado cuenta de la insistencia de toda la culturas prehispánicas que trabajaban sobre el número 13. Pero a raíz de que me di cuenta que los hechos históricos más importantes ocurrían cada 13 años, fue cuando pues empecé a investigar y fui armando el libro poco a poco, aunque no fue muy reciente, me llevó más de 10 años hacer el primer libro. Estamos viendo algunos de los elementos marcados en pantalla: el 13 más 13, 26, el 26 más 13, 39, 39 más 13 nos está dando 52. ¿Esto a qué se refiere, Ángel? Es exactamente cómo se maneja las trecenas. Es tan simple como eso, nada más hay que sumar 13 más 13, como decías, como apareció en la tabla, y eso nos lleva hasta a llevar a cuentas calendáricas del calendario solar, el calendario lunar y cuentas mucho más importantes, ¿no? que se pueden manejar dentro del sistema prehispánico. Evidentemente lo que nos estás diciendo es que la cuenta prehispánica es totalmente diferente a este calendario juliano en el que estamos viviendo, Ángel. Eso lo podríamos ver después, es lo mismo. Claro, los calendarios, el hombre mide el tiempo
y es exactamente el mismo aquí que en Europa, que en todos lados. Pero me gustaría que eso lo retomáramos posteriormente. Eh, ¿Cómo podríamos definir dentro de estas trecenas la vida de los dirigentes que vivieron en el mundo prehispánico durante la época del mundo antiguo, cuando los tlatoanis, los señores dirigentes, eran elegidos por el Consejo de Ancianos, Ángel? ¿A quiénes recuerdas tú elegidos dentro de estas trecenas? Elegidos pues a uno de los personajes más importantes, que fue el que se conoció como Quetzalcóatl. El hombre que representó a Quetzalcóatl fue Seacatopiltzin. Precisamente este personaje vive 52 años, que son 4 trecenas o 4 múltiplos del número 13. Es el primer trabajo que te decía, y a raíz de esto me di cuenta, aunque ya se sabía, ¿no?, que el personaje había vivido 52 años, pero seguir localizando o encontrando personajes de la historia que nacen y viven en relación al número. Tenemos una serie de conceptos de lo que es la trecena en Europa. Sabemos que allá lo consideran como un elemento negativo, vamos a llamarle así. ¿Tú consideras que el número 13 tiene este mismo factor en América Latina con las culturas prehispánicas? No, aquí en México y toda Mesoamérica, o sea, abarcando cultura maya, totonaca, mixteca, pues es todo lo contrario. Yo encuentro otras cosas muy diferentes en cuanto a lo negativo. Claro, hay que hablar de los números al terminar la trecena o no precisamente al terminar, sino cuando se inician las cuentas es cuando realmente se le da valor al número. Después de que ha concluido un ciclo, eh, puede ser muerte, pero renace otra vez inmediatamente. Como acaba el día, pues viene, o sea, acaba la noche y viene el día y es un renacimiento. Así los años se va transformando automáticamente todo, ¿no? Esto quiere decir que también hay un manejo de deidades. Esta teología prehispánica pudiera manejarse a través del número 13, Ángel. Sí, también se sabe los dioses principales, tanto para los aztecas, cultura náhuatl, fueron 13 los principales. Entre los totonacas tenemos a el señor del rayo, del trueno, que es el Tajín, pero tiene sus 12 dioses que lo están auxiliando, que también dentro de la cultura náhuatl se les conoce como tlaloques, pero son 13 los señores principales, y lo mismo ocurre en la cultura maya, son 13 los señores o dioses o deidades principales. Los 13 señores de la noche famosísimos Ya, que son utilizados tanto en el centro, que es toda el área Mesoamérica, hasta la zona sur. sí, todo Mesoamérica prácticamente, incluyendo partes de los países de Centroamérica, de cultura maya también, es lo mismo. En nuestra cultura contemporánea, lo que nosotros ahora conocemos por mencionar, por ejemplo, en el centro histórico, Templo Mayor, ¿cómo podríamos identificar en estas estructuras la trecena? ¿Por las escalinatas, Ángel? Exactamente, la primera época tiene un total de 3 escalones. Hay una segunda y como se puede ver en otras construcciones pre-mexica o pre-aztecas, como lo es Tenayuca o en Tlatelolco. Ahí la mayoría de las llamadas pirámides tienen múltiplos de 13. Exactamente en el Templo Mayor, el Coatepec era el centro principal de los aztecas y los cronistas nos dicen que tenía 120 o 114 escalones, pero si llevamos matemáticamente esta cuenta trecenal, se concluye que tenía un total de 117 escalones el Templo Mayor. Esto quiere decir que nosotros podríamos manejar dos cuentas calendáricas, una de 260 días. Trecenas. O sea que estamos ubicando al primero en 260 sería el planeta Venus. No, ese es el calendario lunar, ¿no?, de 260, y el solar de 364 o 65 días. Sí, ya con todas las divisiones que hicieron en su momento. Yo creo que es muy importante para nosotros conocer eh, esta matemática del mundo prehispánico para poder determinar las acciones
cuando la gente era bautizada en su momento, por decirlo, utilizando el término europeo de bautizo, pero estos elementos era identificarlos con los nombres calendáricos que tenían en su momento. ¿Cómo ubicas en tu documento el número 3 en la vida de los aztecas esta calendarización, Ángel, en el onomástico de cada uno de ellos? Para los personajes, pues se supone que se les llamaba de acuerdo al día, el día que nacían, ¿no? Puede ser el día 1, conejo, del año 3 pedernal, pero tenemos personajes como Netzahualcóyotl, que nace exactamente un día 1 venado, del año 1 conejo, que es 1402. Ángel, pues te vamos a pedir por favor que la información en el siguiente tramo de este programa de Conciencia Planetaria. Amigos, una alada sin costo, 01800 000 2020 y 52 07 0900. Amigos nuestros, nos encontramos nuevamente en Conciencia Planetaria, esta noche con nuestro invitado, escritor, historiador, Ángel Raúl López Navarro. Ángel, ya que hemos hablado del número 3 en la vida de los aztecas, hiciste un documento muy interesante que es el peregrinar de los aztecas. Ángel, ¿cómo inicias este trabajo de investigación sobre el peregrinar de los aztecas? Pues ese trabajo en sí lo dejé mucho tiempo, porque es muy complicado, porque los cronistas nos hablan de todos los pueblos por los que pasan en su peregrinar los aztecas, pero solo mencionan 3, 4 pueblos y el códice registra exactamente 26 pueblos o 26 topónimos de los pueblos, como son Culhuacán o no Texcoco, Tula, son varios nombres por donde pasan los aztecas, y los cronistas nos mencionan 3, 4 pueblos y llegan a Chapultepec y prácticamente ahí termina todo. Este trabajo pues fue el que me duró, con el que tardé más tiempo en realizar cualquiera de los 3 libros, porque los cronistas son un poco complicados. Bueno, estuviste consultando una diversidad de investigadores, no exactamente de lo que se deja en el códice, ¿cómo le llamaríamos? ¿El códice Boturini? El códice Boturini es en sí se describe sabiendo o conociendo un poco de toponimia, un poco de historia, se puede leer e interpretar con mucha facilidad. Pero yo no quería hacer esto porque ya muchas personas lo han hecho, estuvieron en tal pueblo, estuvieron 5 años, 10 años, 20 en otro pueblo. Lo que quería yo es hacer un paralelismo con las fuentes de los siglos XVI y XVII, que fue exactamente lo que presenté en París en 1977. Ya hacía una pequeña descripción de estos lugares y un paralelismo con las fuentes. Dentro de esta investigación comparativa, podemos decirlo, Ángel, ¿encontraste algunos obstáculos dentro de la propia información que tenían los cronistas de época? Bastantes obstáculos. ¿Cómo cuáles de ellos, Ángel? Pues que los nombres no estaban, algunos de ellos como están escritos en náhuatl, algunos nos pueden llevar a traducirlos de diferentes formas, de 3 o 4 nombres diferentes, de acuerdo a la lengua, y se trata del mismo pueblo, pero eso nos desubica y nos manda a otro lugar, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido un trabajo, hemos tenido la oportunidad de ver algunos de los elementos de tu documento, El peregrinar de los aztecas. Sabemos que han existido investigadores que han hecho estos recorridos a través de lo que se hizo en la peregrinación. Dentro de todas estas etapas, Ángel, ¿cuál sería para ti la más importante del peregrinar de los aztecas? El lugar que tú consideres determinante donde se crea la historia de este grupo. La historia en sí, pues podría ser Chapultepec, o Tula, muy cerca de la Tula que todos conocemos del estado de Hidalgo, pero están en Tula, pues no se sabe exactamente si son
38, 39 años, los que están en Chapultepec están 20 años, pero pues es que así determinarlo en cada pueblo pues es un poco difícil porque viven como en Chapultepec 20 años, pero ¿qué hicieron en Chapultepec 20 años? Ocurren muchas cosas en 20 años. De esto, ahora con los trabajos que se han realizado en las excavaciones del castillo, ¿alguna información te ha aportado? ¿Ya tienes alguna información de ello, Ángel? Pues respaldé un poco más algunas hipótesis que tenía planteadas, porque para mí estas gentes que salen supuestamente del norte de México, de un Chicomostoc, de un lugar de 7 cuevas, pues para mí es exactamente lo que es el mismo centro de la Ciudad de México. Y si en el centro de la Ciudad de México aparecieron material arqueológico teotihuacano, hasta Olmeca, Tolteca, lo mismo cuando se descubrió hace 2 años en Chapultepec, apareció material teotihuacano. Sí. Entonces, pues eso me dio mucho gusto porque estos lugares han sido habitados desde hace más de 2000 años, por decirlo así, ¿no? Qué interesante. Yo creo que la vida de estos pueblos, sobre todo uno de los aspectos que más nos llamó la atención fue, Ángel, que se encontraron muchas figurillas femeninas en el cerro del Chapultepec. ¿Tienes alguna hipótesis con respecto a ello, Ángel, de acuerdo a tu trabajo? No, eso no lo he estudiado, no he investigado sobre esto. Nada más me refiero a unas vasijas, una vasija teotihuacana de la época 2, que nos está hablando de hacia el 300 de la era cristiana, más o menos. Ángel, tu último libro, que es La magia del número 13 en la arquitectura, ¿cómo lo puedes definir? Si pudiéramos ver que el primer capítulo nos está hablando de esta arquitectura prehispánica, ¿cómo lo defines tu documento La magia del número 13? Bueno, el tercer libro retomo algo de la arquitectura prehispánica porque es la base para llevar a comprender a todo mundo precisamente la utilización del número 13 y la participación en nuestra vida, porque si vamos a una zona arqueológica vamos a subir múltiplos del calendario solar, podemos hablar nada más del calendario solar. Si estamos en Yucatán, en la famosa pirámide de Quetzalcóatl, pues subimos 91 escalones, pero la pirámide tiene 4 escaleras, nos daría los 364 días del año. Lo mismo podría ser en el Tajín, se dice que la pirámide tiene 365 nichos, pero llevando una cuenta matemática de piso por piso, de estrato, de cuerpo de la pirámide, llegamos a un total de 364 escalones. Es un calendario solar, es un de calendario, hecho, las ceremonias ambas que se hacían día con día, cada uno de los lugares nos estaba diciendo la actividad que tenían que realizar estos pueblos en cada uno de sus lugares donde se construían estas megaestructuras, las podemos llamar así. Así es. ¿Qué otro ejemplo nos puedes presentar cercano en la Ciudad de México en algunos casos? Templo Mayor, bueno, lo mencionabas. El Templo Mayor, como decías, tuvo 117 escalones. Podemos hablar de Tenayuca, muy cerca de Tlanepantla. El total que tuvo esta pirámide fueron 65 escalones. O podemos trasladarnos al Teposteco, en el estado de Morelos, que se hace una ceremonia muy importante el 8 de septiembre. Es una fecha que si a ese 8 le aumentamos 13, estaremos la fecha que nos traslada sería el 21 de septiembre, y es una fecha muy importante que es el fin del otoño y el inicio de otro cambio de estación, ¿no? Esto quiere decir con tu trabajo que los equinoccios y los solsticios tienen una matemática para manejar estas trecenas antes de que se dé el 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre, 21 de diciembre. Sí, podemos hablar exactamente de cualquiera de las estaciones, puede ser equinoccios o solsticios, podemos ir hacia atrás o hacia adelante, aumentando a base de trecenas, 13, 26, como vimos anteriormente, 39,
y, y vuelve a cerrarse el ciclo, y son los ciclos exactamente por los cuales se regían para la agricultura principalmente. Yo creo que tocaste un punto muy especial, siempre a la edad del hombre, a los 52 años, estamos hablando de 4 trecenas. Quetzalcóatl, al tener sus 52 años y vivir esos 52 años, quiere decir que el hombre llega a un estado máximo de sabiduría, Ángel. Pues así se consideraba a los 52 años, o 52 dobles, que son 104, 104. se le consideraba pues el gran viejo, quien llegaba a vivir los 104 años, porque era un hombre realmente pues sabio, ya fuera algún sacerdote o algún otro personaje. Si llegaba a tener esta edad, pues como tenemos algunos casos, el primer Huitzilihuitl, que fue guía de los aztecas durante la peregrinación, se le llamó el viejo, el Hueve, porque vivió 104 años. Evidentemente, bueno, como arqueólogo podemos decir que la gente no vivía tanto tiempo en aquel momento, porque su sistema, aireaciones, alimentación, antropológicamente hemos visto que no llegaban a edades más allá de los 26, 28 años, prácticamente moría la gente muy joven, y esto lo hemos visto a través de la antropología física. Sin embargo, lo que mencionas de 52 y 104 años, pues es una vida verdaderamente longeva, extraordinaria, para que llegaran a vivir estos personajes. Debieron haber sido casos extraordinarios que llegaran a tener esta edad. Ángel, yo no quisiera romper la normativa de lo que estamos hablando del mundo prehispánico, pero me viene a la mente esta edad clásica de los personajes. Tenemos un Cristo en su momento que tenía 33 años, y él hubiera llegado a los 39, hubiera cumplido las 3 trecenas. Pues para mí, exactamente en el primer libro, para mí vivió 39 años. No 33. No 33, porque la muerte de Cristo exactamente coincide o concuerda con un eclipse registrado aquí en México, un eclipse de sol que registra el calendario azteca, de esas 4 eras cosmogónicas o soles que comúnmente se les llama o se conocen como soles. El calendario azteca registra 4. Estos soles son 52 veces 13 para cada sol. Y Cristo, pues tal vez, de acuerdo al cronista Iztlizóchitl, nos dice que murió durante un eclipse solar. Ese eclipse solar fue registrado aquí en México. Además, el calendario o el nacimiento de Cristo hay que trasladarlos 5 o 6 años, y varias fuentes nos lo dicen. 5 o 6 años atrás viene el nacimiento de Cristo, pero no se le toma en cuenta esa fecha, pero existen documentos que nos hablan de esa fecha. Entonces Cristo murió exactamente a los 39 años. Pues yo creo que la información que nos das, Ángel, es verdaderamente dentro de esta matemática algo interesante para nosotros. Y te invitamos, Ángel, a que nos hagas comentarios de este tipo en el siguiente bloque. Amigos nuestros, los invitamos a que nos hagan llamadas a una alada sin costo, 01800 000 2020 y 5207-0900. Conciencia Planetaria. El calendario litúrgico por el que se rige la Iglesia Católica aparentemente es solo uno, pero en la presente investigación nos percatamos de que esto no es así, ya que durante las diferentes celebraciones anuales existen fechas de cierta importancia para la Iglesia que va entrelazada. Estas fueron desglosadas para no hablar de ambas a la vez, pues si así fuera, su relación trecenal se perdería. Ángel, ¿cómo podemos actualmente expresarnos sobre estos calendarios litúrgicos? ¿Cuáles son las fechas más importantes para ti dentro de este calendario litúrgico? Pues hay varias fechas. Por ejemplo, tenemos el 12 de diciembre, que todos conocemos. Al 12 de diciembre le aumentamos 13 días. Es el nacimiento de Cristo.
que representa al maíz. El maíz está simbolizado por todas las culturas actuales, se le relaciona mucho con Cristo. De ahí tenemos que si una vez la Virgen de Guadalupe, que representa a la tierra mexicana, dará a luz a Cristo, o sea, al maíz, el 25 de diciembre, a los 13 días. Una ubicación del calendario europeo con el calendario mexicano. Podemos tomarlo así. Ujú. Posteriormente, me gustaría comentar algún dato muy importante, que siguiendo ya con el calendario litúrgico, es exactamente una fecha que acaba de pasar aquí en México, que es el 2 de febrero, el Día de la Candelaria, que comúnmente se le toma a esta fiesta como a los 40 días, pero no son 40 días, son exactamente 39 días después del nacimiento de Cristo. Tres trecenas. Tres trecenas. Este día, ¿qué es que hace la iglesia? La iglesia se conmemora a la Candelaria o la purificación de la Virgen María, ya dentro de un sincretismo, pero recordemos que se lleva al niño Jesús acompañado de mazorcas de maíz. Ese maíz será vuelto nuevamente, una vez bendecido, que se llevó al templo a presentar junto con Cristo, con el niño Dios, se lleva a los 39 días al templo, se bendice. A los 13 días posteriores o a los 26 ya estarán las tierras un poco húmedas. A partir de lo estamos viendo. Sí, la lluvia de hace 2 días. Del viernes ya empezaron las primeras lluvias, siguen las primeras lluvias, y ese niño representado por el maíz es Cristo. A los 13 o 26 días se empezará a sembrar de acuerdo a la tierra o a la milpa que ya se estuvo preparando exactamente durante estos días, y luego tenemos el periodo de las tolvaneras y el roce o la quema de los montes, pero todo es a partir después de la presentación, puede ser de los 26, 39 hasta los 52 días, después de que se llevó a bendecir el maíz, acompañado con la representación de Cristo, o sea, del niño Jesús. Yo creo que aquí hay algo muy interesante para el público que nos está viendo en estos momentos, que nos permite entrar a sus casas. En Xochimilco hay una festividad que es de gran tradición, prácticamente tiene poco más de 500 años, que es la herencia que deja Martín Cortés al pueblo de Xochimilco, que es el Niño Pan. ¿Conoces algo de esto? ¿Has asistido a las festividades de Xochimilco, Ángel? Sí, he estado en varias ocasiones, y pues es lo mismo, es el niño que está representando al maíz, se le lleva, porque es el sustento para el hombre, y tal vez se relacione con los mismos tamales que se ofrece, porque ¿de qué son los tamales? Pues son de maíz, y esto es a los 39 días. A los 39 días después de haber se sembrado o de haber cosechado el maíz, pues ya estará listo para volverse a sembrar nuevamente. Así podemos llevar esta cuenta trecenal, que es a base de a los 30, ya no serían 39 días, sino puede ser a los 7 semanas, que son 13 semanas, que son 9 meses o 91 días. Después de que ya se sembró, el maíz estará ya giloteando, aparecen los primeros gilotes de la planta del maíz con 13 hojas a los 3 meses o a las 13 semanas. Esto tiene una relación con la deidad del maíz, que es la Xilonen o Xilote. La Xilonen, exactamente. Tierno, ¿no? Si vamos a base de trecenas, o en este caso ya no serían son trecenas, pero ya serían 91 días o 3 meses, como te decía, son 13 semanas. Tenemos otra fecha muy importante después de la del 2 de febrero, es el 3 de mayo, es una fecha muy importante, que se venera
aparentemente a la cruz, pero hay un cierto sincretismo con deidades prehispánicas, pero ya para esas fechas algunas plantas de maíz ya se habrán sembrado, y podemos continuar así hasta otros 3 meses después o 13 semanas más tarde, llegaremos al 2 de agosto. Se conmemora a la Virgen de los Ángeles, Nuestra Señora de los Ángeles. Aquí en la Ciudad de México existió probablemente un templo muy importante en lo que es ahora la Colonia Guerrero. Ahí estaba un templo dedicado a Xilone, como mencionabas, o a Chicomecoatl. Y lo que pasa es que aquí la Virgen de los Ángeles tal vez fue desplazada un poquito por la Virgen de Guadalupe, pero es exactamente a los 182 días, que son 14 trecenas, cuando el maíz ya se habrá cosechado, estará listo para cosecharse, y en la actualidad se acostumbra doblar algunas mazorcas, se les pone listones. Este día, el 2 de agosto, se doblan ya las mazorcas, se les ponen listones a las de las 4 esquinas. A los 13 días ocurre una fecha muy importante, que es el 13 o 15 de agosto, que se relaciona mucho con la historia mexicana, por el 13 de agosto, que es el fin del pueblo mexica, ¿no? Pero estamos hacia el 15, el día 15 es cuando el sol está exactamente al centro, en el cenit, en algunas partes de aquí del centro del país y en otros pueblos del área maya o algunos pueblos, ¿no? Pero si llevamos una secuencia, son fechas del calendario litúrgico y agrícola a la vez. Sí. Bueno, los europeos se encargaron de adaptar estos calendarios europeos y mesoamericanos, pues para dar este proceso del sincretismo. A mí me llamó mucho la atención, ahorita que mencionaste, Ángel, sobre Chicomecoatl. Chicome es 7. 7. Y coatl es serpiente, entonces 7 serpiente. Está relacionado con la flora y la fauna de la propia naturaleza, ¿sí? ¿Cómo lo ubicas, aunque ya lo explicaste en estos momentos, cómo ubicas este Chicomecoatl, este 7 serpiente? Pues es un juego realmente, el 13 y el 7 es un juego, porque decía, las 13 semanas son 91 días o 3 meses. Es algo que, pues, agradable tal vez, cuando me di cuenta de este mecanismo, porque no estamos acostumbrados a contar a base de trecenas ni de semanas. Si continuamos con este tipo de trecenas, llegamos a otra fiesta muy importante, que es el 2 de noviembre. En esta fecha, pues todos sabemos, es el Día de los Muertos, pero ¿qué es lo que muere? Muere la tierra después de que ya le dio vida a los hombres, a sus hijos, ¿no? Pasaron otros 3 meses y son exactamente los 91 días. Y yo estoy mencionando las fiestas más importantes, entremezcladas con lo de qué es la Navidad, que es lo más importante, ese nacimiento. ¿no? Sí. Pero aquí estamos hablando ambiguamente, que es el nacimiento, la fructividad, por decirlo de una manera, de la propia tierra al sembrarse, al estar dando el producto para que vivan las gentes que producen estos materiales, que es la tierra misma. Pero yo creo que esta cultura prehispánica, Ángel, nos permite conocer estas formas de la tradición que tú lo dijiste en estos momentos, tan acertadamente ahora este 2 de febrero, donde se lleva siempre el atole y el tamal. O sea que en náhuatl es atole y tamali, nacatamali, la carne divina. No es como decían los europeos, que se cortaba la carne de los individuos para ponerla en estos tamales. No, se utilizaba algún animal en especial para ponerle al tamal. Pues podría ser el conejo, o el venado, el guajolote. El guauxolotl tiene una referencia hacia el planeta Venus. Ángel, dentro de estos trabajos, de lo que tú has presentado, ¿cuáles son las ceremonias más importantes? Porque hay un capítulo muy especial en tu documento, La magia del número 13, en estos ceremoniales que se hacían en algunas zonas de México. Hay un capítulo especialmente de ello. ¿Cuáles son los que tú recuerdas de los que has visitado en tus trabajos? Bueno, uno de ellos, como mencionaba, el de Tepoztlán, Morelos.
es el 8 de septiembre. Este día exactamente se venera al Teposteco, supuestamente, pero ya dentro de este sincretismo aparece que este día es exactamente cuando nace la Virgen María. Es una fecha astronómica, desde luego, aquí en México. Aquí se reúnen, pues, en el pueblo se reúne gran cantidad de gente. Se escoge a un personaje dentro de los del pueblo, un joven, y acompañado de otros danzantes, suben hasta a lo que es la pirámide. Pero la coincidencia es que esta pirámide tiene 13 escalones, o sea, al 8 de septiembre le aumentamos 13, estaremos hacia el 21 21 de al septiembre. otro cambio de estación. Entonces tal vez el pueblo no sabe o se les ha olvidado, pero yo lo relaciono mucho con el cambio o los días que están por terminar del verano hacia el siguiente periodo, ¿no? Pues Ángel, yo creo que el conocimiento de estas fechas son determinantes para cada uno de nosotros, ya que lo mencionas, que se nos ha estado olvidando a través del tiempo ceremoniales tan importantes como son los agrícolas y que están ubicados en el concepto europeo y mesoamericano. Amigos, pues nos vamos al siguiente corte, los esperamos en la siguiente etapa. Les agradecemos estos momentos. Pues gracias amigos, pues estamos nuevamente en Conciencia Planetaria y acabamos de recibir una serie de llamadas telefónicas de Minatitlán, Veracruz, de María de los Ángeles, quien nos hace un comentario sobre el libro. Ya en estos momentos está en toda la República Mexicana, en las principales librerías de cada uno de los estados, y la editorial es Círculo Cuadrado. Agradecemos a Ángel su presencia en esta ocasión y estamos viendo, Ángel, una portada. ¿Dónde es esta portada de tu libro? La portada del libro es el templo de la Purísima Concepción en Zumpango de la Laguna. Es una fachada muy semejante a la que aparece aquí a la que se encuentra aquí en la Ciudad de México, a un costado de la Alameda. Se cree que es del mismo autor. Aquí estamos viendo en la portada del libro o en ambas fachadas de los templos la representación del número 13. En el caso de la portada aparecen los 12 apóstoles y la Inmaculada Concepción. En el caso del templo de San Juan de Dios, exactamente frente a la parroquia de la Santa Veracruz, aparecen 12 santos muy importantes y el santo patrón que está cerrando ese círculo del 13. Esto es en cuanto a la representación de la arquitectura colonial, pero esto no lo vemos recientemente, o sea, digamos durante el siglo XVI. Durante el siglo XVI aparecen los templos realmente muy sencillos. Es aquí cuando aparece el barroco mexicano hasta el siglo XVII, XVIII, pero pasarán 13 o 15 siglos para que se dé esto, porque durante el siglo XVI tenemos el arte plateresco, pero los templos, las fachadas son muy altas y son realmente sencillas. O sea, cuando pues los grandes iniciados o frailes se dieron cuenta, sacaron el número 13, porque anteriormente se hacían las ceremonias a campo abierto, como el pueblo autóctono, los indígenas por llamarlos así, tenían un culto hacia los 13 rumbos o los 4 rumbos del universo, se hacían las ceremonias a campo abierto. A los indígenas no se les permitía entrar a los templos. Sí. Después de 150 años se saca este número que es a base del número 13, los 13 santos que existen en estas dos parroquias, como existen en algunos otros, como es la Catedral de San Luis Potosí, la Catedral de Chihuahua y algunas otras, pero fue hasta que se les dio confianza que entraran, según creo yo, ¿no?, que como ya está el número 13 a la vista de todos, pues ya con más facilidad podían entrar, además ya se les permitía entrar, porque durante el siglo XVI ellos
asistían a todas las ceremonias afuera, en los atrios. Y como te comentaba hace un momento, el, el 8 de, el 8 de diciembre también es una fecha muy importante. Es precisamente la concepción de la Virgen María. A los 13 días tenemos el cambio de la estación, que es el 21 de diciembre, y así sucesivamente se pueden manejar las 4 estaciones del año, porque a los 273 días exactamente, a las 21 trecenas, nacerá precisamente María, y lo mismo ocurre con Cristo. Cristo, el 25 de marzo es cuando el arcángel Gabriel se le aparece a María, y 21 trecenas después, como cualquier hombre común y corriente, nacerá Cristo el 25 de diciembre, exactamente a las 273 días. Siempre hay una 21 matemática trecenas, que es sí, la sí. base de Sí, esta sí. formación teológica en este gran misterio, por decirlo, que no es ningún misterio, es el hecho del manejo de una matemática. ¿Le podríamos llamar una matemática alquímica, Ángel? Más términos, pero el número 13 lo llevamos en nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo se manifiesta a base de trecenas, como son las 13 articulaciones o las 13 almas que existen en nuestro cuerpo, que son todas aquellas donde se ve latir el corazón, el pulso, en los brazos, en las piernas, son 13. Y los pueblos autóctonos como son los tzotziles y los totonacas, tienen esta concepción de 13 almas. Y muchas gentes se niegan, si tienen algún accidente, se niegan a perder una de sus 13 almas. Si les cortan una mano o un pie o una pierna, ya perdieron 2 o 3 almas. Entonces mucha gente se niega a perder sus almas. Yo recuerdo un documento en cinematografía de B. Traven, aunque todos lo conocemos como Bruno Traven. Él habla precisamente a través de una serie de vivencias que tiene una antropóloga y habla precisamente de esta pérdida del ánima, de estos elementos que se dan sobre todo en los pueblos. ¿Qué otra ceremonia recuerdas con el manejo del número 13, Ángel? Pues mencionaba lo de Traven, es algo que yo al estar consultando las fuentes lo viví el momento de la película esta, ¿no? Que se aparta a unos hombres de un lado, a los que se van a morir y a los que van a seguir viviendo. La iniciación de los grandes chamanes y curanderos y médicos en la actualidad también son gentes que manejan estos números y tienen una iniciación a partir exactamente de los 13 años. Y podríamos seguir hablando de medicina tradicional o bajo este sistema, ¿no? Podemos abordar este tema porque digo, es interesante. Las fuentes actuales de hace 20, 15 años nos hablan de esto que mencionabas de Traven, ¿no? Canasta de Cuentos Mexicanos es uno de los documentos más interesantes de B. Traven. Y me atrevo a hablarlo porque él le molestaba que le dijeran Bruno Traven, sino que era uno de el seudónimo del personaje y todo el mundo lo conoce como B. Traven en la literatura contemporánea. Ángel, ¿algún elemento con respecto a la muerte? Yo recuerdo haber leído en tu documento sobre los grupos de la tradición, los concheros. ¿Hay algo en ello interesante que nos pudieras platicar momentáneamente? El manejo del número 13 en estos tendidos de flores que hacen. Sí, pues esto viene desde luego por una tradición y una secuencia prehispánica, ¿no? Esto perdón, que vemos en el libro, encontramos el tendido del Santo Xúchitl, que se va extendiendo durante la noche cuando se conmemora alguna ceremonia, tal vez después de los 9 días de que esta persona murió, o cuando esta persona ha cumplido supuestamente o aparentemente un año de muerta, se le hace el tendido de flores. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de múltiplos del 13, porque si es un año son 364 días. Claro, anda un día de más o un día de menos, pero eso no importa. Lo mismo para la agricultura o para cualquier otra cosa. No importa si sobra un día, porque no nos dice mucho, ¿no? Lo importante es que el pueblo siga utilizando todo esto. Y en la tradición de los concheros, ¿no? Como me informabas, pues se van tendiendo en diferentes momentos, se va formando esa rosa, esa flor
a base de colocar 13 flores de un lado, 13 del otro, y 13 hasta formar un total de 52. Lo mismo ocurre en las ceremonias agrícolas, se hacen collares con 52 a base de 13 flores, tercenas. de 4 tercenas o 13, depende. No cabe duda que el mundo de la matemática, yo le podría llamar el mundo de la matemática mágica, Ángel, Así es. Sí. con estas ceremonias de sembrar la tierra, el alimento que va a pervivir constantemente, la vida y muerte de la tierra, que es la vida y muerte del ser humano. En Veracruz yo recuerdo en algunas ocasiones haber visto algunas ceremonias donde se hace una pequeña cuna con las cañas. ¿Recuerdas algo de esto, Ángel, en la trecena? Eh, pues relacionado con la muerte, ¿no? Pero si volvemos al día 13, el 13 de junio, estuve en una ocasión en Chiapa de Corzo, ahí me tocó asistir a una ceremonia de la buena cosecha. Ahí es una ceremonia muy semejante a la del 2 de noviembre, pero como se va a pedir una buena cosecha, pues se adorna como si fuera una ofrenda de muerto, pero podría ser todo lo contrario, porque se ponen frutos, se ponen hojas de palma, se ponen cocos, y es exactamente el 13 de junio, ese día es una fecha importante para la agricultura. En cuanto a arreglos, así que haya asistido en lo personal, podía ser esta, ¿no? Pues Ángel, verdaderamente hablar del número 13, la magia del número 13 y tus documentos en relación a esta matemática han sido verdaderamente sorprendentes para nosotros. El programa Conciencia Planetaria te da las gracias por haber asistido a la Academia de Ciencias y Artes de la Anáhuac en esta invitación para la presentación de este libro. Y a ustedes, amigos, les agradecemos de sobremanera el hecho de que estén con nosotros una vez más en el programa Conciencia Planetaria. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por habernos recibido el día de hoy en sus hogares.